El director de activos digitales de Franklin Templeton soltó una declaración sobre XRP que sinceramente me dejó sorprendido. Vas a escuchar ese clip en un momento, pero ni siquiera eso es todo. XRP ha estado iluminando el ciclo de noticias durante los últimos días con historia tras historia, y reunido todo en un solo lugar para ti, bien organizado y conciso para que podamos repasarlo todo. Escucha esto. Algunos de ellos crecerán más rápido, otros pueden volverse obsoletos. No lo sabemos, pero sí sabemos que hay mucho capital desplegado por estas cadenas heredadas. Y algunos de esos actores, como Ripple, tienen planes realmente fantásticos para poder tomar ese capital que ha crecido en XRP con el tiempo y redeployarlo para construir francamente negocios sustanciales. Y tienen mucho dinero para poder desplegar y hacer que esas metas se cumplan. Oh, absolutamente. Cualquiera que descarte a Ripple está cometiendo un mal movimiento. El equipo que han formado es de clase mundial y en este momento esas personas están trabajando sin parar en un caso de uso tras otro. Pero aquí está la cosa, Ripple no está solo sentado en un laboratorio construyendo cosas. Están saliendo y adquiriendo empresas que ya cuentan con años de relaciones comerciales confiables. Piensa en G Treasury por un segundo. Por esa operación pasan $125 billones al año. Ahora imagina todo ese volumen corriendo a través del ledger de XRP. Eso es más de $30,000 millones cada día. Los números se ponen grandes y rápido, y cuando sumas esos 1,000 clientes corporativos, se pone aún más interesante. Cada una de esas empresas está luchando por cuota de mercado, así que les das la posibilidad de enviar dinero a cualquier parte del planeta en 3 de mayo segundos usando reales instantáneos, RLUSD y XRP como puente, sin esperas, sin fricciones. Y aquí está la parte que realmente importa. Dejan de necesitar meter efectivo en cuentas. Nostro vostro, donde simplemente acumula polvo. Una vez que ese capital se desbloquea, las empresas pueden generar rendimientos reales con él. Estamos hablando de miles de millones en rendimiento que antes era simplemente dinero muerto. Haz los cálculos a nivel global. Todos los fondos atrapados en cuentas nostro vostro en este momento, incluso ganando un modesto 3-4%, generan aproximadamente $200,000 millones al año. El capital a esa escala está a punto de empezar a fluir hacia estos protocolos, y honestamente eso me emociona mucho. Bien, sigamos adelante. Las instituciones están preguntando por XRP y la tokenización. Todos lo hemos sabido durante un tiempo, pero escucharlo decirse en voz alta justo ahora golpea diferente. Escucha esto, están asistiendo a sesiones sobre cripto. Están comprometidos y están haciendo preguntas sobre minería de Bitcoin. Están preguntando sobre regulaciones. Están preguntando sobre stablecoins. La semana pasada recibí un montón de preguntas sobre XRP y tokenización. Esto es un nivel de compromiso mucho más alto que el que teníamos hace 2 años, y hay un nivel de entusiasmo institucional alrededor de las criptomonedas que nunca habíamos visto antes. Esto es territorio genuinamente inexplorado. Lo que está pasando ahora es que los grandes jugadores institucionales se están despertando a las criptomonedas de una forma en que nunca lo habían hecho antes. Están viendo que la SEC y las FTC están estableciendo guías concretas y reales. Y su reacción es básicamente, ok, esto ya es real. Consigan que la Clarity Act cruce la meta, y de repente toda la infraestructura para las finanzas digitales se pone en marcha. Estas firmas están ansiosas por acelerar y desplegar capital a toda velocidad. Y honestamente en este punto es sobrevivir o quedarse atrás. Bancos, instituciones financieras, corporaciones, no importa lo que seas. De ahora en adelante, o construyes un plan para cripto e IA, o te vuelves irrelevante. Ese es el mundo ahora. Ripple ve ese futuro con claridad, y están dirigiendo activamente el ledger de XRP para posicionarlo como una de las redes principales para procesar transacciones que los agentes de IA ejecuten por sí solos. El volumen del ETF Spot de XRP atrajo $14 millones en entradas ayer, mientras que los ETF de IAH y Bitcoin estaban sangrando. IAH perdió 18 millones, Bitcoin perdió 62 millones y XRP vio una entrada de $14 millones. Los ETF construidos alrededor de Bitcoin y Ethereum tienen montones de dinero mucho más grandes, y eso tiene sentido,
llevan más tiempo en el mercado y los inversores tienen más opciones para elegir. Aún así, hay algo satisfactorio en ver a XRP ponerse en verde en un día en el que tanto Bitcoin como Ethereum están cayendo en rojo. Ahora Smokedog publicó esto. Sí, Stocks Digital ha identificado a XRP como un activo blue chip, documentado 2 veces. El gráfico aquí es un poco difícil de distinguir, pero bueno, es bastante divertido de ver. Y luego está esto de aquí, más detalles sobre la serie temporal de rendimiento del índice de activos digitales blue chip de stocks. XRP está en 1.7, 1 signo de porcentaje, lo cual es realmente bueno de ver. Y con el tiempo se espera que se agregue aún más. Escucha esto. Creo que estamos en un momento transformador, ¿verdad? Y creo que lo viste en la conferencia de políticas. Lo viste con la guía que acabamos de recibir de los reguladores. Lo vemos en el umbral, quizás, de obtener claridad. Estamos pasando, creo, de una época en la que el juego de inversiones era esta shitcoin va a subir. Podré entrar temprano en este token que no tiene absolutamente ningún fundamento y salir rápido para ganar algo de dinero. El momento en el que la gente realmente va a mirar, y vamos a tener una nueva clase de inversores que se pregunten, ¿puedo ser dueño de la mejor infraestructura de este espacio? ¿Qué puedo poseer que vaya a acumular valor a medida que el espacio crezca por un orden de magnitud? ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Qué hace el token? ¿Qué derechos me otorga? Y creo que a medida que esa clase de inversores maduros y nuevos entre, eso va a causar una reordenación masiva de lo que se considera activos invertibles versus lo que no, porque el 90% de los 100 tokens principales por capitalización de mercado en este momento no redistribuyen ningún valor en absoluto. ¿Realmente crees que todos los fondos, todos los trackers que caminan por aquí hoy van a entrar en la cadena y comprar un token que es básicamente una meme coin funcional? Creo que vamos a ver una reordenación masiva en el top 100, y creo que se va a orientar alrededor de cómo puedo ser dueño de una parte de la infraestructura más valiosa de la economía on-chain. Ese clip estaba en llamas, y la forma en que se conectaba con lo que estamos hablando fue perfecta. Muchas gracias al inversor de activos digitales por publicarlo. Así que mira, cuando piensas en el lado de la infraestructura, los tubos a través de los cuales las grandes instituciones y bancos centrales van a mover su dinero, hay un techo en cuántas plataformas van a confiar, y honestamente esas decisiones ya están prácticamente tomadas. Mientras tanto, tienes miles y miles de proyectos cripto aleatorios flotando por ahí con cero viabilidad a largo plazo. Tarde o temprano, esa realidad va a golpear a todo el mundo. Cuando eso pase, el capital se va a concentrar fuertemente en un grupo pequeño, Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Chainlink, XLM y quizás algunos otros junto a ellos. Esa es la trayectoria en la que estamos para los próximos años. También estoy personalmente alcista en Flare y HBR. Hay bastantes activos ahí afuera que creo que van a sobrevivir los próximos 5 de octubre años. ¿Estás captando lo que te estoy diciendo? Ningún proyecto cripto, ninguna blockchain, ningún hashgraph están en el mismo nivel. La crema de la cosecha está subiendo a la superficie justo frente a nuestros ojos. Ahora desglosemos el nuevo socio de Ripple, Unlock. Ya cubrimos la parte de los números, pero déjenme traerlo de nuevo porque importa. Bloom acaba de vincularse con la autoridad monetaria de Singapur, y eso es lo que estamos viendo ahora con Unlock. Lo que me está volando la cabeza es cuánta gente está subestimando lo enorme que es realmente esta asociación. 200,000 millones en activos de cadena de suministro, 330,000 empresas respaldadas, 2.500 socios ancla y financieros y 36 países atendidos a nivel global. La escala de esto es una locura. Mira quién está sentado en la mesa. Standard Chartered, DBS, HSBC, y sigue bajando. También aparece el Bank of China. Además, tanto la red global de comercio como la red de información comercial están integradas en esto. Ripple no puede dejar de anotarse victorias en este momento. Bien, cambiando de tema, algo más me llamó la atención y necesito ponerlo en tu radar. Noté que varias cuentas estaban comentando sobre esto, así que si te apareció en tu timeline y te quedaste rascándote la cabeza con toda esta situación de CME, déjame explicártelo. El CMA Group incluyó oficialmente a XRP junto a Bitcoin y ETH en su presentación ante la SEC,